muchas gracias. Muchas gracias, Circuito de Abogados. Esta sesión ya es la final. Vamos a hablar ya de la parte última relacionada al tema de la MAPE desde la vía sancionadora. Un saludo también para todos ustedes que se van conectando. Recordemos que la dinámica de siempre es hacer un pequeño receso a la mitad de esta sesión, concretamente a las 8 de la noche, y retomamos y mientras tanto pues pueden hacer sus preguntas respecto a los temas que vamos a ir desarrollando. Ya hemos hablado pues desde el punto de vista social, desde la política pública, también hemos hablado un poco de los procedimientos para lograr la formalización y la sesión pasada vimos un poco, perdón, en realidad lo que corresponde a la evaluación del impacto ambiental. Concretamente vimos la guía y el IGAFON. En esa línea es importante considerar que la vía ambiental, la gestión ambiental no acaba realmente ahí. Es más, deberíamos decir que en realidad empieza. Toda vez que una vez ya aprobado el instrumento de gestión ambiental respectivo, será obviamente de obligación del minero desarrollar las acciones establecidas en ese instrumento, ¿no? Sin perjuicio de también, obviamente, establecer el marco normativo que le es obligatorio dar cumplimiento respecto a la norma ambiental aplicable. Entonces, en esa lógica es importante pues, considerar que no solamente va a constituir el instrumento de gestión ambiental la forma en cómo el minero tiene que verse obligado a dar cumplimiento al mismo marco normativo, sino que también pues, hay que tomar en consideración a aquellos alcances relacionados obviamente a lo que es, ¿no?, el marco normativo general. Entonces, en esa línea, ¿no? Y esto, por cierto, va a involucrar no solamente la vía administrativa, también va a involucrar ciertamente, pues, ¿no?, la vía penal. Cuando me refiero a norma, evidentemente hago mención a todo el espectro que le es aplicable desde el ámbito ambiental. Por tanto, entonces, en esta última sesión vamos a hablar un poco, pues, ¿no?, como logro de la misma, aquellas características relacionadas a esta potestad sancionadora del Estado, desde su vertiente administrativa, es decir, aplicada evidentemente a la pequeña minería y minería artesanal, desde el titular que es, obviamente, ha iniciado en el régimen formal, por así decirlo, o aquel que está en vías de formalización. Entonces, ese gran bloque va a corresponder a la parte administrativa y también, evidentemente, porque es posible de que pues ese titular o ese titular de esa actividad no está desarrollando conforme a la norma, puede caer obviamente en responsabilidad penal. Por tanto, también pues debemos abordar, ¿no?, en esta última sesión ya lo que corresponde a la minería catalogada como ilegal, distinta, como ya hemos hablado a lo largo de todas las sesiones, distintas a la minería informal y evidentemente pues a la minería formal. Bien, entonces vamos a iniciar obviamente con conocer cuáles son las obligaciones a las que está sujeta el titular de la MAPE. Uno piensa o cree que solamente es el IGAFON, creo que me obliga, o en su defecto, por ejemplo, es el decreto legislativo 1101, que habla obviamente sobre las obligaciones en el marco de la fiscalización ambiental aplicadas a la MAPE. No obstante ello, como ustedes pueden apreciar, en realidad el titular de la MAPE se enfrenta a un amplio espectro de obligaciones que va más allá, obviamente, de lo que está regulado en este decreto legislativo. A día de la fecha, podemos decir que aparte de esta norma sectorial de la MAPE en el marco de la fiscalización ambiental, el titular de la MAPE también se enfrenta, por ejemplo, al cumplimiento de la normativa sobre residuos sólidos. Y hablábamos ayer que no es necesario que el IGAFON contemple, pues, obligaciones en materia de normas sobre residuos sólidos, en tanto son obligaciones generales. Por tanto, indistintamente si está o no dicha obligación en el IGAFON, el titular minero se ve obligado, tiene la obligación en realidad de dar cumplimiento a ese marco normativo por la misma fuerza de la ley que obliga obviamente a todo titular de alguna actividad económica, incluida la MAPE, a dar cumplimiento al marco de los residuos sólidos. Pero evidentemente, esta no va a ser el único marco de actuación. Recordemos que el titular de la MAPE, por su propia naturaleza, tiene una amplia implicancia en la calidad ambiental.
Y esto es ciertamente pues uno de los temas importantes, sobre todo en la gestión del recurso hídrico, toda vez de que pues puede emitir efluentes. Bajo ese alcance, el titular de la MAPE también estaría sujeto, obviamente, al cumplimiento de obligaciones que son de naturaleza transversal, que están contenidas concretamente en la resolución del Consejo Directivo 045-2013 OEFA. Quizás la primera sorpresa será, pero esto es OEFA, ¿no? Esto en realidad no alcanza la MAPE. MAPE es fiscalizada por el gobierno regional. Y no hay nada más alejado de este aspecto. Si bien es cierto, es correcto que el gobierno regional fiscaliza, y es el único que fiscaliza la MAPE, también es importante considerar que OEFA, como ente rector del CINEFA, emite normas transversales que son de aplicación para todo tipo de entidad de fiscalización ambiental, incluido el gobierno regional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que el gobierno regional puede aplicar este marco normativo por ser transversal y porque la norma lo dispone así, respecto obviamente a los titulares bajo su competencia. Cabe destacar que obviamente esto no solamente se restringe a la MAPE, sino a todas las actividades que son de competencia de cada EFA, ¿no? En el caso del gobierno regional, pues es competente para el tema de los recursos forestales, las actividades turísticas, el tema de residuos sólidos hospitalarios, ¿no? O también lo que corresponde a la pesca artesanal y acuicultura de menor escala. Entonces, es indudable de que el gobierno regional puede utilizar este marco normativo y es más, algunos reglamentos de fiscalización ambiental regional contemplan dentro de sus cuadros de tipificación de sanciones e infracciones, ciertamente pues estas disposiciones que estamos acá mencionando, incluido obviamente esta resolución 045-2013 OEF. Entonces, este tema del cumplimiento de los límites máximos permisibles es un tema importante porque no solamente implica dar cumplimiento a los límites tal cual están señalados, obviamente, sino que a su vez implicará un rango de multa en función al nivel de exceso de parámetros, a nivel de porcentaje, obviamente, respecto a los límites máximos permisibles, ¿no? Concretamente ya sabemos que en el caso de la MAPE aplica los LM pues para efluentes de actividades minero-metalúrgicas. Pero también existe dos normas transversales que ha emitido EFA que también son de aplicación por extensión a la MAPE. La segunda de ellas, pues obviamente es el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Ayer se preguntaban, ¿qué sucede si alguien está en el REINFO y está realizando actividades, ¿no? O se sale del REINFO y nunca contó con un IGAFON. ¿No se le puede sancionar? Y la respuesta obviamente es negativa. Sí se le puede sancionar. Y en esa lógica, obviamente, ese marco normativo de incumplimientos están señalados en la resolución del Consejo Directivo 06-2018 OEFA, que hace mención obviamente a las obligaciones respecto al cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Y la última de ellas, ¿no?, que también sigue siendo transversal, es respecto a la relación que tiene el titular de la MAPE con la autoridad fiscalizadora. Por ejemplo, el gobierno regional que decide fiscalizar al titular de la MAPE tiene que, en la mayoría de casos, apersonarse a la unidad minera. Bueno, muchas veces, ¿no?, en la medida de que por temor, desconocimiento, se desee, por ejemplo, evitar el ingreso del fiscalizador, bueno, pues se ponen diversas excusas, ¿no? O por ejemplo, el tema de si tiene SCTS, si tiene, si conoce los criterios mínimos de seguridad para que pueda ingresar el supervisor del gobierno regional y demás, ¿no? O directamente, pues, ¿no?, si el área está cercada, no le impiden el ingreso porque generalmente es un vigilante y demás, que indica que, bueno, pues no le han dado autorización para ingreso de nadie, ¿no? Esto que aparentemente pareciese algo, pues, trivial, en realidad se considera obstrucción a la fiscalización. Por un lado es delito, pero por otro lado también es sancionable, ¿no? Concretamente, pues, OEFA ha desplegado todo un marco normativo para lo que ella denomina, para lo que esta entidad denomina eficacia de la fiscalización ambiental y cómo se quebranta, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, básicamente, son las obligaciones a las que están sujetas. Todo este marco normativo
más el sectorial, evidentemente ya aplicado de manera específica a la MAPE, constituyen un marco de obligaciones que al incumplirse, ¿no? Estas que están debidamente señaladas y tipificadas, al incumplirse desencadena, evidentemente, la posibilidad de ser sancionados bajo el rango de multas que está establecido justamente en estas 5 normas, ¿ok? Entonces, para el caso de MAPE, recapitulando, tendríamos 4 normas de carácter transsectorial, uno referente a residuos sólidos, otro referente a los instrumentos de gestión ambiental, otro referente a los límites máximos permisibles y otro referente a la eficacia de la fiscalización ambiental. Y uno sectorial, completa la norma número 5, relacionado obviamente ya al desempeño específico de la actividad propiamente dicha como MAPE. ¿Okay? Entonces, vamos a ver brevemente cada una de estas obligaciones a efectos de justamente tomar en consideración y hacer el análisis respectivo. La primera de ellas está relacionada a la eficacia de la fiscalización ambiental. Vuelvo a reiterar que estas normas hacen mención al cuadro de tipificación y de escala de sanciones, pero que a su vez se justifican en una serie de obligaciones que están señaladas, por ejemplo, en la misma ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, SINEFA. Concretamente, pues, OEFA a nivel, obviamente, de carácter regulatorio y transsectorial, ha desplegado cuáles serían justamente estas infracciones por el incumplimiento de estas obligaciones. ¿Okay? Por ejemplo, negarse injustificadamente a entregar información o documentación que se requiere en el marco de la supervisión es tipificada como una infracción leve. ¿Ok? La sanción mínima que se podría imponer sería la amonestación. No obstante ello, pues, ¿no? La sanción máxima sería 50 OITs, ¿no? La OIT actualmente está rondando los 4.000 y tantos soles, pues multipliquen esa cifra por 50, ¿no? Evidentemente la multa sería exorbitante. Cabe destacar, obviamente, que sobre la implicación y determinación de multas, es necesario considerar que el gobierno regional está obligado a, obviamente, pues, ¿no? Aplicar criterios de razonabilidad y cuantificar el grado de incumplimiento para que esto se traduzca, obviamente, en la multa respectiva. No puede imponer esta multa máxima, tiene que haber una metodología de cálculo de multas aplicable al caso de la MAPE. Y sobre la base de ello también tendría que tomar en consideración el principio de no confiscatoriedad en el marco de la fiscalización ambiental. Básicamente precisa que pues no se puede exceder el 10% de los ingresos del titular respecto a una imposición de multa, no se debe comprometer, obviamente hasta que evidentemente pues se quede en la quiebra, ¿no? Bajo ese alcance, entonces, estos dos criterios son definidos para poder determinar la multa, siendo el tope máximo en este tipo de infracciones 50 OITs. ¿Ok? Este es simplemente uno de los tantos, ¿no? Otro, por ejemplo, sería, pues, no remitir, en este caso, al gobierno regional, la información o documentación requerida, obviamente fuera del plazo. Sobre este extremo, por lo menos en OEFA, hay diversos tipos de jurisprudencia administrativa interesante, ¿no? Algunos administrados consideran, por ejemplo, que remitir la información que ha sido requerida fuera del plazo es una condición subsanable, ¿no? Y si se subsana, bueno, pues ya no se puede sancionar. No obstante ello, bajo criterios del Tribunal de Fiscalización Ambiental, precisa de que esto, al darse evidentemente en un plazo determinado y obviamente no haberse cumplido el plazo, no se puede considerar como una conducta subsanable toda vez de que no, pues no se puede revertir el tiempo que ya transcurrió y que venció. Y en esa lógica, pues no habría motivo a ser subsanada este incumplimiento cuando se vence el plazo del requerimiento, ¿no? Generalmente, pues, tanto OEFA como las CEFAS, incluido gobierno regional, solicitan, mediante obviamente documentación oficial, que se remita pues, pruebas para garantizar, por ejemplo, que se esté cumpliendo con las obligaciones dadas en el IGAFON, por ejemplo, ¿no? Y establecen plazos que pueden ir entre los 5 o 10 días hábiles, lo cual, pues vencido el mismo, podría ser catalogado como una sanción. El rango, una vez más, bueno, primero que nada, esta infracción está catalogada como leve, y el rango sería el mínimo, una amonestación, se entiende que es una amonestación escrita, hasta, obviamente, una sanción monetaria de 100 UITs. ¿Ok?
El siguiente tipo de infracciones es relacionado obviamente a la remisión de información o documentación falsa. Cabe destacar que en el caso peruano tenemos una autonomía de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la responsabilidad que se desarrolla vía administrativa, o la que estamos hablando, no se condice y no anula bajo ningún alcance otro tipo de responsabilidad, por ejemplo, la responsabilidad penal, toda vez de que hay un delito obviamente de falsedad documental, genérica, entre otras, que obviamente pues puede repercutir si es que el gobierno regional lo considera así y remitir esto a la Fiscalía de la Nación correspondiente. ¿Ok? Sin perjuicio de ello, entonces podemos mencionar que, sin perjuicio obviamente de las investigaciones fiscales que puede haber de por medio, el gobierno regional también podría obviamente desarrollar un procedimiento sancionador y sancionar a el titular de la MAPE que esté remitiendo información falsa. ¿Ok? En este caso particular, el rango, bueno, está calificado como una infracción grave y el rango de actuación, ya no hay amonestación, el rango de actuación sería básicamente de 5 a 500 UITs. ¿Ok? Cabe destacar que todo este tipo de infracciones que estamos señalando, y espero que puedan ver mi cursor, están referidos obviamente a la entrega de información, ¿no? La última de este tipo de obligaciones hace mención obviamente a la existencia de una situación pasada a lo anterior, es decir, no remitir información, o negarse injustificadamente a remitir esa información, o remitir información falsa que detrás de ello esté causando un daño ambiental potencial o real. Si esto es así, por ejemplo, ¿no? Se está contaminando un cuerpo de agua, ¿no? Y se genera drenaje ácido, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, el titular de la MAPE remite, por ejemplo, una información falsa de un programa de monitoreo o del cumplimiento de un informe de programa de monitoreo donde se advierta que aparentemente se está cumpliendo con los límites máximos permisibles, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso particular ya no sería, obviamente, la infracción, la remisión de información falsa, sino sería, obviamente, la remisión de esa información falsa con daño ambiental real, en este caso, ¿no? Y por lo tanto sería ya no el 1.3, sino el 1.4, que sería calificado como muy grave y el rango de sanción sería de 10 a 1000 UITs. ¿Ok? Es importante considerar también que todo este tipo de marco de obligaciones y sanciones e infracciones tiene que evidentemente ser demostrado el nivel de responsabilidad a través de un procedimiento sancionador. No basta simplemente aplicar ese cuadrito y de manera pues inmediata decir, bueno, pues en efecto, hay un incumplimiento. Requiere evidentemente el desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador, el cual llevamos a ver más adelante. Entonces, respecto a la eficacia de la fiscalización ambiental, el primer rango de obligaciones está referido obviamente a la remisión de información. Pero la segunda está referido obviamente a la obstaculización, o mejor dicho, concretamente como es una obligación a no obstaculizar, obviamente, las funciones de supervisión ambiental. Primero que ello, como ya hemos mencionado, ¿no? Una de las infracciones sería relacionada a este tipo de obligación de no obstruir, ¿no? La demora injustificada al ingreso de la instalación. Puede ser que el supervisor del gobierno regional ha ingresado a la unidad o a la concesión minera, pero, por ejemplo, dentro de una unidad, ¿no?, de procesamiento, obviamente quizás pueda estar cercada y evidentemente pues no lo han dejado ingresar, o en este caso particular, pues se está demorando su ingreso, ¿no? Ya ha habido en realidad varias también criterios adoptados por autoridades administrativas, OEFAS, UNAFIL, donde advierten que, por ejemplo, la demora de más de 10 minutos, ¿no?, puede constituir, obviamente, como este tipo de infracciones, ¿no? Evidentemente, para esta lógica de que es un tanto subjetiva, va a depender del supervisor, pero ciertamente en el procedimiento sancionador va a tener que ser debidamente comprobado. Esto está calificado como una infracción leve, ¿ok? Y por eso, evidentemente, pues el rango mínimo de sanción es una amonestación y el máximo son 50 UITs, ¿no? Otro tema también es no brindar facilidades para el ingreso a la instalación o a la infraestructura. Puede darse el caso de que el titular de la MAPE permita el ingreso a la instalación,
pero debido a los riesgos, debido obviamente al acceso a la zona de difícil acceso, bueno, pues no presta ayuda al titular bueno, al fiscalizador, al supervisor concretamente, o, por ejemplo, pues no hay una persona que acompañe, que, bueno, indique de manera oportuna dónde y cuándo tiene que ingresar o por qué vía tiene que ingresar y en qué constituye cada componente, ¿no? Entonces, básicamente, pues no se estaría viendo facilidades para el acceso. O el acceso sea difícil de ingresar y básicamente, pues el titular de la MAPE no ayude al supervisor a llegar al área donde él desea supervisar. Bajo esa misma lógica, entonces, será catalogado como leve y habrá una amonestación, ¿no? Como sanción menor y máxima, pues 100 UITs, ¿no? Otro directamente, pues, ¿no? Y con mayor razón es la negación del